según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. Hola amigos y amigas, estamos en Pascua. Pascua que es fiesta de la vida recuperada. Si nosotros leemos la primera carta de San Juan, en el primer capítulo, versículo 1, dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos, es lo que les anunciamos, la palabra de vida. Para ser testigo es necesario haber visto al Señor realmente. Evidentemente no se trata de una mirada externa, superficial, sino que es el ver con el verbo orao. No es una mirada externa, sino que es ver adentro. Testimoniar no equivale a dar buen ejemplo. Muchas veces utilizamos esta expresión: dar buen testimonio significa dar buen ejemplo. Dar buen ejemplo es algo muy bueno, saludable, pero testimoniar es mucho más que eso. ¿Quién puede dar un testimonio? ¿Quién ha pasado de la muerte a la vida? ¿Quién puede afirmar que su existencia toda ha cambiado completamente, ha adquirido un nuevo sentido desde el momento en que está iluminada por la Pascua de Jesús? Toda la existencia humana, tocada por la Pascua de Jesús, hace que alguien se convierta en un testigo. Quien ha visto al Señor entonces ya no hace nada sin Él. Todas las decisiones las toma desde Él, desde el encuentro con Jesús, desde el encuentro con este Cristo que vive desde el horizonte de la Pascua. El texto que acabamos de leer dice que cuando María Magdalena va al sepulcro, todavía estaba oscuro. No se trata de una oscuridad material, física, se trata de un pensamiento. La muerte parece dominarlo todo. El silencio, la oscuridad celebran el triunfo. Esto es antes de ver al sepulcro vacío. Sin embargo, cuando la tumba está vacía, y eso puede verlo María Magdalena, cambia todo, la escena cambia, todos corren. María Magdalena va a pensar que el cadáver ha sido robado. Lo suyo lo pensaría cualquier persona, es una reacción espontánea, natural. Pero luego María Magdalena cambia de lugar, desaparece un poco de escena y aparecen estos otros dos discípulos, Pedro y el otro discípulo que no tiene nombre. ¿Quién es este otro discípulo? Es el discípulo al que Jesús amaba, que tantas veces aparece junto con Pedro en el Evangelio. ¿Quién es este discípulo al que Jesús amaba? Quizá la tradición le ha puesto nombre, Juan. Sin embargo, este discípulo al que Jesús amaba es el modelo del verdadero discípulo. Es el discípulo auténtico, aquel que encuentra a Jesús y no tiene duda, lo sigue inmediatamente, quiere conocerlo, quiere saber más de él. Este es el discípulo al que Jesús amaba. En realidad tenemos que dejarlo sin nombre para que cada uno de nosotros se vea invitado a poner su propio nombre. ¿Qué es lo que vio Pedro? ¿Qué encontró Pedro? Vio las vendas en el suelo, también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Juan Crisóstomo dice: quien quiera que hubiera llevado el cuerpo, no lo hubiera despojado de las vendas antes de llevárselo.
ni se hubiera tomado la molestia de quitarle las vendas y devolver el sudario para dejarlo en un lugar separado. Por lo tanto, el cuerpo no fue robado. Esta es una constatación realmente de que el cuerpo no ha sido robado. No ha sido robado. Pedro, ¿qué sucede con Pedro? Se detiene como sorprendido, aturdido, constata esto, pero no va más allá. Sus pensamientos todavía están bloqueados ante esta evidencia de la muerte. En cambio, este discípulo amado, que es el discípulo anónimo, logra dar un paso más. Dice el Evangelio, ve y empieza a creer. Este ver es el verbo orao, no es el ver externo, no es el ver superficial. Ve y empieza a creer. Entonces, este discípulo amado comienza a percibir la victoria de la muerte, la victoria de la vida sobre la muerte. Y esto es lo que celebramos en la Pascua. Evidentemente no existen pruebas de la resurrección de Jesús. Si existiera sería un hecho evidente, solamente vemos el sepulcro vacío. La resurrección no es un hecho históricamente verificable. Ciertamente no es un hecho que la ciencia pueda verificar. ¿Qué es lo que se constata? Se constatan los signos, el signo de que el cuerpo no está. Entonces la primitiva comunidad cristiana hace una lectura de este hecho y entonces va a decir, Cristo ha resucitado. ¿Y qué es la resurrección? Es la respuesta del Padre a la entrega del Hijo. El Padre no se queda sin dar una respuesta al Hijo. Este es el significado del tercer día. Hay una intervención de Dios cuando el justo entrega su vida. La clave entonces está en una entrega por amor. Podríamos decir, el amado no deja a la amada a la deriva, no deja a la amada en manos de la muerte, sino que responde dándole vida. Por eso dice Dostoyevsky, si existe Dios, entonces soy inmortal. Por lo tanto, el amor es una clave de lectura de la resurrección. Y luego, de modo vivencial, la entrega de alguien por amor no cae en saco roto, sino qué sentido tendrían nuestros gestos de amor, nuestro esfuerzo cotidiano por hacer el bien. ¿Qué sentido tendría si al final todo termina igual y todo termina en la muerte? Es que Dios recupera la existencia y recupera la vida de aquel que se ha entregado y evidentemente a mayor entrega, mayor recuperación. Quien mejor siembra, mejor cosechará. De tal siembra será tal cosecha. Entonces, esta entrega por amor no cae en saco roto. Esta entrega por amor tiene una recuperación final y esa es la resurrección. Resurrección no significa reanimación de un cadáver. La resurrección no está indicando un hecho material, físico. La resurrección significa que la totalidad del hombre queda recuperada por Dios. Y esta es la Pascua. Jesús ha inaugurado esta posibilidad del hombre de vivir una vida nueva. Vamos a concluir con la lectura de una historia muy bonita que puede ayudarnos también a pensar algunas cosas de nuestra vida en la clave pascual. La historia se llama La historia de Kafka y la muñeca. Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia muy insólita. Paseando por el parque Steglitz en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada. Había perdido su muñeca. Kafka se ofreció a ayudar a buscar a la muñeca y se dispuso a reunirse con ella al día siguiente en el mismo lugar. Incapaz de encontrar a la muñeca, compuso una carta escrita por la muñeca y se la llevó cuando se reencontraron. Por favor, no me llores. He salido de viaje para ver el mundo. Te voy a escribir sobre mis aventuras. Este fue el comienzo de muchas cartas. Cuando él y la niña se reunían, él le leía estas cartas cuidadosamente compuestas de aventuras imaginarias sobre la querida muñeca.
La niña fue consolada. Cuando las reuniones llegaron a su fin, Kafka le regaló una muñeca. Ella obviamente se veía diferente a la muñeca original. Una carta adjunta replicó: mis viajes me han cambiado. Muchos años más tarde, la chica, ahora crecida, encontró una carta metida en una grieta desapercibida dentro de la muñeca. En resumen decía: cada cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al final el amor volverá de una forma diferente. Felices Pascuas. Hasta la próxima.